Okay, nuestra próxima speaker es la doctora María Elvira Balcells. Ella es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por la invitación al Instituto, profesor Calergis, por estar acá. Voy a hacer una presentación un poco distinta, voy a hacer una aproximación respecto a cuáles han sido los estudios clínicos en prevención de COVID-19 en un grupo de pacientes que son hoy en día los pacientes más vulnerables a tener complicación por COVID, que son aquellos inmunocomprometidos. Cuando pensamos en COVID, en pacientes que están inmunocomprometidos, rápidamente, al tratar de entender el fenómeno, viene una ambivalencia que quiero tratar de transmitirles respecto a por qué se agravan estos enfermos. Por una parte, sabemos que la protección contra un COVID severo o grave depende fuertemente de tener anticuerpos funcionales contra SARS-CoV-2, y eso ya hay varias evidencias que demuestra que se asocia con una mejor sobrevida. Por otra parte, sabemos que los pacientes que se logran recuperar de COVID tienen una respuesta de linfocitos T de memoria CD4 y CD8 muy intensa, lo cual habla de una respuesta coordinada, ¿no es cierto?, entre el linfocitos B y el linfocitos T. Sin embargo, los pacientes inmunocomprometidos, tanto pediátricos como adultos, pero en especial los pediátricos, usan muchos de ellos, sobre todo la inmunosupresión adquirida, fármacos comúnmente utilizados, por ejemplo, en trasplante, que alteran la activación de linfocitos T, las señales de proliferación celular, la producción de citoquinas y la downregulación de sus receptores. ¿Qué es lo que vemos con los pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, pacientes con cáncer en quimioterapia, enfermedades autoinmunes que requieren esquemas inmunosupresores? Que son personas que están con linfopenia importante, con hipogamaglobulinemia. Antes del COVID sabíamos que estaban en alto riesgo de tener complicaciones de infecciones virales, por ejemplo, virus respiratorios como el virus respiratorio sincicial o el adenovirus en un paciente en el periodo post-trasplante inmediato es gravísimo, hacen neumonias muy graves pese a ser adultos. Además, tienen alto riesgo de hacer reactivaciones virales, clásicamente los virus de la familia Herpes viridae, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus varicela zoster. Y cuando hacen estas infecciones virales, cursan con cargas virales muy altas, muy elevadas y por periodos muy prolongados. Sin embargo, COVID vino a cambiar un poco esta paradoja, porque lo que vimos en relación a COVID en pacientes graves, hospitalizados, inmunocompetentes y inmunocomprometidos, es que lo que llevaba a los pacientes a los cuadros graves, a fallecer, a una insuficiencia respiratoria catastrófica, parecía ser la intensidad de la respuesta inflamatoria que era desproporcionada a la viremia o la carga viral. Sabemos que una vez que entra el virus SARS-CoV-2 a través de su receptor AC2, lleva una cascada de señales que finalmente activan en un inflamasoma, que es el NR3-PTS, que finalmente, después de la secuencia, la activación inflamatoria importante dentro de lo que es la respuesta inmune innata ante la infección por SARS-CoV-2 lleva una intensa expresión de citoquinas proinflamatorias, que son las que están acá, en particular interleuquina 6, interleuquina 18, interleuquina 12, que llevan en su acción efectora final a inducir una intensa piroptosis, inflamación y coagulopatía, que se concentra a nivel pulmonar, pero también que tiene acción sistémica y que es finalmente la que produce el gran daño pulmonar y lleva a la muerte a estos pacientes. Los coronavirus en general, el MERS se sabía para los SARS-CoV-1 y 2, tienen algo un poco distinto, otros virus que tienen como dentro de su marca que inhiben y retrasan la respuesta interferón tipo 1. Y eso hace que el proceso de replicación viral y la protección de las células vecinas a las células infectadas es más lento y por lo tanto hay más tiempo para tener daño inmunopatológico. ¿Qué hemos avanzado en cuanto a cómo nos vamos a proteger y qué fármacos han demostrado que en un paciente que llega a hospitalizarse con un COVID grave disminuye la probabilidad de que se agrave o de que fallezca?
Esto es muy interesante. Aquí les traigo una actualización de una base de datos que se actualiza semanalmente, que es una base de datos hecha por la Cochrane y por la OMS, en la cual todos los estudios clínicos con fármacos contra COVID-19, tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalizado, yo ahora me voy a centrar en el hospitalizado, toda la evidencia que se va generando, se va analizando, se va clasificando según la fortaleza de la evidencia y conlleva que tenemos guías actualizadas periódicamente respecto a cuáles son los fármacos más efectivos. ¿Qué es lo que dice la última versión de esta guía? Y esta la revisé hace 2 días y que realmente es muy actualizada. En relación a desenlaces más relevantes para COVID-19, es decir, la probabilidad de que alguien caiga a la UCI, caiga en ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria severa o fallezca, si ustedes ven en primera línea, los 9 fármacos que aparecen, que han demostrado y que están altos en disminuir la mortalidad o la probabilidad de caer en insuficiencia respiratoria en pacientes hospitalizados con COVID, de los 9 fármacos, 8 son moduladores del sistema inmune. Los antivirales que tienen un rol en los pacientes ambulatorios antes de caer hospitalizados ni siquiera están en la primera línea, de hecho dejaron de estarlo. Hay solamente un anticuerpo monoclonal que aparece en la lista, pero todos los otros fármacos que han demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes son anticuerpo antirreceptor de interleuquina 1, un inhibidor de la JAK quinasa, dexametasona, que es más antiguo, probablemente el que más evidencia tiene, inmunoglobulina anticovid, anti-GMCF monoclonal, un inhibidor selectivo pulmonar, este es inhalatorio, es interesante, de JAK quinasa a nivel del pulmón, tocilizumab, que es un monoclonal contra interleuquina 6, que es de las centrales, la cascada inflamatoria, y anti-C5A. Hay 3 que aprobó la OMS para hoy en día como primera línea para COVID grave: baricitinib, corticoides y tocilizumab. Solo esos 3 aparecen primeros en la lista. En ese contexto, suena un poco paradojal que pacientes que están ya con estos fármacos, que están con condiciones que lo tienen una situación de inmunosupresión o que el sistema inmune está apagado de cierta manera, sean o no los más vulnerables a tener un COVID grave. Y cuando partió la pandemia, vimos inicialmente que los pacientes que fallecían por COVID eran los hipertensos, los obesos, la población en general, pero no aparecieron inmediatamente los inmunocomprometidos, por lo tanto no estaba tan claro, a diferencia de otros virus. Sin embargo, hoy, al 2022, ya tenemos claro que sí eso ocurre. Y si vamos a ver, ya hay revisiones sistemáticas, ¿qué pasa con los pacientes con cáncer? Tienen un riesgo relativo versus los no oncológicos mayor de tener un COVID severo. Las revisiones sistemáticas dicen que son pacientes con mayor riesgo de fallecer por COVID-19 y particularmente a mayor riesgo los con cáncer pulmonar, cáncer hematológico y que están con quimioterapia activa. Por ejemplo, pacientes que están con inhibidores de checkpoint parecen ser un grupo de alto riesgo de hacer una reacción inflamatoria pulmonar grave. ¿Qué pasa con los pacientes que están inmunocomprometidos porque tienen una enfermedad autoinmune? Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, que requieren distintos tipos de inmunomoduladores o antiinflamatorios y inmunosupresores, francamente. Claramente, alto riesgo de tener un COVID severo, mayor riesgo en la población general de fallecer y en particular, hay algunas publicaciones, varias, que muestran que los que están en mayor riesgo son aquellos que han usado rituximab, que al depletar linfocitos B claramente altera directamente la respuesta humoral. Nuevamente aparecen los JAK quinasa, inhibidores de JAK quinasa como factor de riesgo, cosa que llama la atención, siendo que están en primera línea hoy en día para tratamiento. Tal vez hay un tema ahí de temporalidad de uso de los fármacos que no conocemos bien, pero ahí esta doble espada aparece, ¿no es cierto?, esta contradicción. Los corticoides, los pacientes que vienen tomando corticoides hace tiempo, tienen linfopenia y enfrentan mal el COVID, tienen mal pronóstico, que no es lo mismo que usar el corticoide en forma aguda, y otros fármacos como la aciatropina. VIH, que se mencionó recién, pacientes que viven con VIH. Efectivamente, al comienzo de la pandemia no lo sabíamos. Hoy en día tenemos claro que los pacientes que tienen infección por VIH en etapas avanzadas, es decir, con linfocitos TCD4 menores a 350 o menores a 200, según las distintas series, tienen mayor riesgo de tener un COVID severo y mayor mortalidad, incluso ajustado por otros factores de riesgo. Trasplante de precursor hematopoyético igualmente, altísimo riesgo de COVID severo, mortalidad y sin duda que los factores de mayor riesgo son el primer mes post-trasplante y los regímenes inmunosupresores más intensivos.
Y por último, dejé al final los trasplantados órganos sólidos, porque probablemente son los más afectados y que aparecen con mayor riesgo en las series clínicas, con riesgo altísimo de hospitalización, de mortalidad. Fíjese cómo en una serie de 500 pacientes trasplantados hepáticos, casi un 20% de mortalidad. Dentro de los que destacan los con edad mayor a 60, comorbilidades, obviamente estos pacientes tienen muchas comorbilidades, el trasplante pulmonar, y entre los fármacos de mayor riesgo aparece recurrentemente el micofenolato y los corticoides. Felizmente tenemos las vacunas para prevenir estos desastres en nuestros pacientes más vulnerables. Las vacunas están muy estudiadas en la población general, cuánto es lo que protegen, cuál es la inmunidad protectora que confieren los distintos tipos de vacunas contra enfermedad sintomática. Y hay muchos estudios que claramente muestran que el nivel de anticuerpos neutralizantes logrado para todas las vacunas, aquí aparecen 10 tipos de vacunas distintas, se correlaciona con la eficacia clínica protectora contra un COVID, contra una infección sintomática. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? ¿Son capaces de montar esta respuesta frente a las vacunas? Aquí hay también ya una revisión sistemática, o sea, toda la literatura que se ha reunido en relación a la respuesta humoral contra SARS-CoV-2 en los pacientes inmunocomprometidos. Y en general, a las vacunas estudiadas, aquí les pongo solo 3 ejemplos, porque si no la tabla sería muy larga, pero vacunas RNA, vacunas adenovirales y inactivadas, fíjese cómo para todos los grupos que les mencioné, pero en especial los trasplantados de órganos sólidos, la respuesta es seropositiva post-inmunización primaria, este es el primer esquema, alcanza en globo solo un 44%, lo mismo para las vacunas adenovirales, muy bajita, y similar para las vacunas inactivadas. O sea, es una población con la cual no nos podemos quedar tranquilos después de una primera vacunación. La respuesta T en los pacientes inmunocomprometidos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que los anticuerpos neutralizantes son muy importantes. Sabemos que los linfocitos TC4 y CD8 pueden tener acción antiviral directa. Y que también colaboran, por supuesto, en la formación de anticuerpos mediante estimulación de linfocitos B. Tanto los anticuerpos como los linfocitos TCD8 son críticos para prevenir enfermedad severa. Hay un estudio que claramente muestra que la respuesta a linfocitos TCD8 se correlaciona con sobrevida en pacientes hemato-oncológicos con COVID-19. El problema es que se ha estandarizado bastante menos cuál es el nivel de respuesta a linfocitos T protectora para post-vacuna y post-infección natural ante SARS-CoV-2 y en especial en pacientes inmunocomprometidos en los cuales, por supuesto, el número de linfocitos T circulantes es menor. Hay poca información al respecto. La última parte les voy a mostrar acá, en una revisión sistemática, cuántos de los pacientes trasplantados de órganos sólidos en que se ha medido inmunidad celular logra alcanzar el umbral de detección de linfocitos T activados. Fíjense, en esta revisión sistemática, junto a todos los estudios publicados, dice que solo 42% de los trasplantados de órganos sólidos tiene evidencia de generar inmunidad celular post-vacunación. Y una cosa es lo que dice la respuesta in vitro y lo otro es la que dice la respuesta clínica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la eficacia de la vacuna en la vida real? En los pacientes inmunocomprometidos, la literatura muestra que la efectividad en prevención de hospitalizaciones es menor, existe, pero es menor. De hecho, estos son varios estudios grandes que muestran que en globo para todos los inmunocomprometidos un 77% versus 90%. Y en especial baja para los trasplantados de órganos sólidos y los trasplantados de precursores hematopoyéticos. Aún siendo menor, reduce la incidencia de COVID sintomático. Así es que la vacuna sí funciona. Es menos efectiva que en pacientes inmunocompetentes, pero sí funciona. La literatura dice que un 80%. Y este es un registro de las bases de datos inglesas, que es muy interesante, porque en una cohorte muy grande de 6.700 trasplantados no vacunados versus casi 40.000 vacunados trasplantados de órganos sólidos, fueron a analizar los datos de mortalidad. Y fíjese cómo la vacuna, aquellos vacunados que tuvieron COVID, la mortalidad fue un 7,7% y en los no vacunados 12,6%. O sea, datos de la vida real muestran que pese a que la respuesta celular y humoral in vitro es menor, hay protección en la clínica. Para Omicron, en pacientes vacunados, se publicó hace muy poquito un estudio grande hecho en Alemania en 8 centros, donde se siguieron 218 trasplantados pulmonares, cómo les fue aún estando vacunados con 2 o 3 dosis,
y aún habiendo recibido antivirales, 16% COVID severo, 6,4% fallece. Lamentablemente en este estudio no encontraron buenos correlatos de protección. En abril del año pasado estábamos en la situación de que en Chile ya estábamos con vacunas ampliamente distribuidas y nos preguntamos qué estaba pasando con esta cohorte de pacientes inmunocomprometidos. Sabíamos que los inmunocomprometidos, la inmunogenicidad de las vacunas inactivadas podía ser menor que en los pacientes inmunocompetentes y no estaba establecido. Entonces decidimos ir a estudiar la respuesta inmune a la vacuna inactivada que se está utilizando en Chile, CoronaVac, en estos pacientes de alto riesgo. ¿Qué es lo que hicimos? Se hizo un estudio cohorte con 6 grandes grupos, un grupo control sano, pacientes oncológicos en quimio, trasplante de órgano sólido, trasplante de precursor hematopoyético, personas viviendo con VIH, con específicamente CD4 menor a 500 y pacientes reumatológicos que estuvieran con terapias biológicas, la gran mayoría con anti-TNF. Y fuimos a evaluar la respuesta 8 o 12 semanas post 2 dosis de vacuna CoronaVac. Enrolamos 260 pacientes y analizamos casi 240. Era una población de 49 años en promedio. Los trasplantados eran sobre todo trasplante hepático, renal y trasplantes combinados, la mayoría con 1 año desde el trasplante. En el grupo reumatológico la gran mayoría eran artritis reumatoide. En el grupo de cáncer casi la mitad cáncer colorectal y otros tumores sólidos. En el grupo de personas viviendo con VIH, todos estaban en terapia antirretroviral con CD4 de 3,59 en promedio, y los trasplantes precursor hematopoyético eran en su mayoría trasplantes autólogos. ¿Qué fue lo que encontramos? Post-vacunación primaria con vacuna inactivada, cuando fue la frecuencia de anticuerpos totales. Fíjense que para todos los grupos, el grupo control es el de la izquierda en rosado, para todos los grupos hubo una diferencia significativa en cuanto a la seropositividad alcanzada. Para el grupo de trasplante órgano sólido era solo un 21%, muy disminuida, comparado con 92% para la población general. Lo mismo en los títulos de anticuerpos totales. Y al ir a mirar los anticuerpos neutralizantes, los resultados muy similares. Versus la rama control sana, 83% lograba anticuerpos neutralizantes en el corte de seropositividad para neutralizantes y solo 21% para los trasplantados órganos sólidos, también afectados reumatológicos, oncológicos en quimio, el grupo de VIH con CD4 bajo y en menor medida, porque este fue un N más pequeñito, los trasplantados de médula. Al ir a hacer el análisis multivariado, que es muy importante, ajustando por otro factor de riesgo de mala respuesta a vacuna, por ejemplo, el tiempo desde el trasplante, la cantidad de inmunosupresores, etcétera, se mantuvo esta significancia estadística ya mencionada. Y al ir a mirar la respuesta celular, los resultados fueron bastante más sutiles, yo diría. Yo diría que más bien hubo una tendencia, pero para nada significativa. Fueron bastante similares, un poquito más altos el número de células respondedoras a péptidos de SARS-CoV-2. Fíjense aquí como un promedio de 13, número de 13 para el grupo control sano y un poquito más bajo los otros. Este fue un análisis de subgrupo, por lo tanto el N total fue menor y es posible que eso haya impedido que tuviéramos diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, concluimos en este primer estudio que estas condiciones inmunocomprometedoras alteraban la respuesta humoral y en menor grado la celular a la respuesta inactivada a CoronaVac, lo que era concordante con lo reportado por las otras vacunas, en especial las vacunas RNA, que había harta literatura en ese momento. Pero nos preocupó que teníamos el 80% de los pacientes, por ejemplo, el grupo de trasplante órgano sólido, sin neutralizantes detectables, y era probable que siguieran, por lo tanto, en alto riesgo de enfermar por COVID. Al mismo tiempo sale un estudio fase 4 en Brasil con más de 3.000 trasplantados renales, donde examinaron la misma asociación post-vacuna CoronaVac y encontraron que la seropositividad a 4 semanas fue de 43%, fue más alta que la nuestra, menor incidencia de COVID, pero sin cambio la mortalidad a 28 días, que es algo que uno espera también de una inmunización efectiva. Y como segunda línea, entonces fuimos a decir, bueno, ¿y qué pasa si combinamos vacunas? En la presentación anterior se comentó respecto a los esquemas heterólogos. Hay harta evidencia del estudio, sobre todo esto en Inglaterra, donde la combinación de esquemas adenovirales versus RNA mejora la respuesta inmune, ya sea celular o humoral, dependiendo con qué vacuna se parte en relación a, comparado con esquemas homólogos, es decir, el mismo tipo de vacuna que se repite.
En trasplantado órgano sólido algo había, pero con resultados no muy claros, no concluyentes. En trasplante renal, 2 estudios que decían que no había diferencia entre iniciar vacunas RNA y poner después vacunas adenovirales. Otro estudio que decía que sí, que mejoraba un poco la respuesta humoral. Otro menos claro. Por lo tanto, decimos, bueno, sigamos con nuestra cohorte. Armamos un segundo estudio con una cohorte prospectiva a fines del año pasado. Solo trasplante órgano sólido. Rama de inmunización primaria con vacuna inactivada, rama de inmunización primaria con vacuna RNA, ambos invitados a ponerse el primer booster de vacuna RNA. Por lo tanto, teníamos una rama de un esquema homólogo versus un esquema heterólogo y le estudiamos la respuesta inmune entre 8 a 12 semanas después del booster. Solo trasplantados. Enrolamos alrededor de, bueno, se invitaron varios, pero finalmente se incluyeron estudios 140 trasplantados en esta cohorte que se siguieron hasta 2 meses post vacuna. Por ser un estudio cohorte, hubo pequeñas diferencias entre las dos ramas del esquema homólogo y heterólogo. Fíjense cómo la edad fue un poquito más joven en el grupo homólogo, hubo más porcentaje de diabéticos y más trasplantados renales en el grupo homólogo versus el heterólogo, y esto es algo que tuvimos que tomar en cuenta al momento de analizar los datos. Y esta fue la respuesta. Entonces, aquellos que recibieron 3 dosis de vacuna RNA, esquema homólogo, lograron una seropositividad de 82,3% y el esquema heterólogo subió a 65,4%. Es menor, estadísticamente significativo una rama para la otra, sin embargo, el salto que se hicieron fue bastante importante considerando que estábamos poquito sobre el 21% con el esquema de vacunación inicial. Lo mismo en relación a anticuerpos neutralizantes, 77 versus 55,1, pero aún así la combinación de vacuna inactivada y vacuna RNA en este escenario, esa combinación heteróloga que pensamos que podía mejorar la respuesta tal como se había descrito para adenovirales y RNA, no fue el caso. En relación a respuesta celular, nuevamente no encontramos diferencias estadísticamente significativas, muy al límite, tanto para interferón gamma por interleuquina 2, con una tendencia, pero no significativa, de que estuviera un poquito más alta para las combinaciones con esquema homólogo vacuna RNA. ¿Y cuáles fueron los predictores más importantes de tener seropositividad total y neutralizante? Uno, el haber recibido un esquema homólogo. Lo otro, el tipo de trasplante. Los trasplantes renales y cardíacos reciben más inmunosupresores que los hepáticos. El tiempo desde el trasplante a la vacuna y recibir más fármacos inmunosupresores. Para terminar, este es un estudio que creo que debería ir en la línea con cómo debiéramos seguir en este grupo de personas que tienen más riesgo de tener un COVID grave y no haber respondido a las vacunas. Este es un estudio que se publicó hace un par de semanas en una revista que se llama Lancet Infectious Disease, hecho en Holanda, en 4 centros, entre octubre y febrero del 2022, con 345 pacientes trasplantados renales que no habían respondido a las primeras 2 o 3 dosis de vacunación con vacunas RNA, y evaluaron 4 estrategias distintas para mejorar la respuesta a vacuna. Uno, la dosis estándar de una vacuna RNA. El segundo, una doble dosis de vacuna RNA. Lo tercero es cambiar de vacuna RNA a un booster de vacuna adenoviral. Y el cuarto, una estrategia un poco más osada, que fue suspender durante 2 semanas uno de los fármacos inmunosupresores que más asocia a la respuesta, que es el micofenolato. ¿Y qué es lo que encontraron? Que en todos los grupos, en todas las estrategias, mejoró significativamente el booster, la respuesta humoral y en menor grado celular. Sin embargo, ninguna de esta estrategia fue superior a la otra. Por lo tanto, en conclusión, debemos priorizar para vacunas, incluyendo dosis adicionales y terapias precoces, antivirales, monoclonales, antes de que se agraven, los pacientes con infección por VIH con C4 menor a 350, trasplantado de órgano sólido, ojalá priorizando la vacuna pretransplante con mayor probabilidad de responder, los pacientes oncológicos, especialmente tumores sólidos o cáncer que están en quimioterapia, y los pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Tenemos que evaluar nuevas estrategias para mejorar la respuesta en estos pacientes, incluyendo evaluación de vacunas en dosis alta, como se hace, por ejemplo, con la vacuna hepatitis B. Nuevos adyuvantes, hay mucho estudio con agonistas de TLR7, TLR8 o recientemente con TLR9 que se ha usado para una vacuna inactivada con muy buenos resultados. Acá sería una publicación. Modulación de inmunosupresores, combinación de vacunas. Y otra estrategia que también se podría considerar es verificar la calidad de la respuesta inmune en este grupo más vulnerable después de la vacunación.
Por lo tanto, los boosters deberían tomar en consideración no solo la actividad neutralizante, sino la respuesta T y ojalá estudios que permitan además seguir a largo plazo la incidencia de COVID severo. Y con eso agradezco la escucha. So you didn't mention the use of Evusheld in this population, or do you think there is a role? ¿Esta población crees que se pueden utilizar? En Chile no tenemos Evusheld, So, lamentablemente. in Chile we don't have Evusheld, Es muy interesante, este es un anticuerpo monoclonal. Está, de hecho, recomendado justamente en este escenario, en pacientes inmunocomprometidos, y tiene además la ventaja, Evusheld, que tiene una vida media muy larga. Al parecer los anticuerpos duran meses, y es de las intervenciones que ha demostrado mejorar el pronóstico de pacientes inmunocomprometidos que hacen infección por SARS-CoV-2. No tenemos experiencia porque no es un fármaco que dispongamos en este minuto en Chile, pero la literatura y las publicaciones dicen que sí es una estrategia, más que los antivirales en estos pacientes, cuando caen hospitalizados, el uso de anticuerpos monoclonales. Cuando estos pacientes llegan, nosotros muchas veces les vamos a medir un simple IgG contra SARS-CoV-2, caen con una neumonía COVID grave, aún después de haber estado vacunados, y nos salen cero, indetectable. Y en ese escenario, en Chile lo que hemos hecho más artesanalmente es usar plasma convaleciente como una alternativa probablemente menos específica que tener anticuerpos monoclonales, que sería el escenario ideal. ¿Otra pregunta por allá, parece? ¿Alguna otra pregunta para la doctora Balcells? Allá. Hola, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Javier y también quiero hacer una pregunta acerca de los fármacos que mencionó. Mencionó los inhibidores de la quinasa HAC. Bueno, estos inhibidores van a generar una reducción en la respuesta inflamatoria, pero en un escenario donde también se encuentran muchos virus que requieren de esa respuesta inflamatoria, como la influenza, y la influenza tiene proteínas que generan una inhibición en esta vía, específicamente la vía HAC. ¿Cómo podría afectar el uso de un fármaco que inhibe este tipo de proteína para la infección por otro tipo de virus? No lo sabemos para otro tipo de virus. Con otro tipo de virus se ha estudiado, por ejemplo, corticoides. Hubo varios estudios para influenza grave que mostraron no solo que no había beneficios, sino que incluso los pacientes podían andar peor. Otro virus que se ha estudiado uso corticoides, antivirus en Chile, tampoco demostró ningún beneficio. Con SARS-CoV-2 es muy distinta la situación, se genera esta tormenta de citoquina totalmente descontrolada y claramente los inhibidores JAK1, JAK2 y en especial el baricitinib, que es el que se aprobó recientemente, demostró disminuir la mortalidad, incluso mortalidad a 90 días, o sea, disminuir la probabilidad de agravarse y de fallecer. Pero solo está aprobado para personas que ya están con una neumonía grave, hospitalizados, requiriendo oxígeno. Esto no es en la etapa previa, antes de que se llegue a esta tormenta de inflamación pulmonar. Pues las etapas previas lo que hay que enfrentar ahí es la replicación viral y probablemente tiene mucho más rol los antivirales, que tenemos pocos en Chile, tenemos remdesivir, que tampoco funciona cuando el paciente ya está grave, o eventualmente los anticuerpos monoclonales, justamente como Evusheld, uno de ellos, combinación de cóctel de anticuerpos monoclonales para controlar la viremia. Pero una vez que ocurre esta tormenta inflamatoria, hasta el momento, 3 fármacos han demostrado disminuir, con datos duros, disminuir la probabilidad de fallecer. Inhibidores JAK2, corticoides y tocilizumab, que es el bloqueador de interleuquina 6, que finalmente es uno de los mecanismos de acción para los JAK2. Así es que, sí. JAK quinasa. Muchas gracias, Elvira, por la presentación. En relación a los grupos de inmunosuprimidos, pues no son todos iguales, ¿verdad? Me imagino que
¿qué tipo de inmunosupresión, de acuerdo a lo que ustedes han hecho o lo que dice la literatura, es más resistente o refractaria al efecto de las vacunas? Inmunosupresión que afecta principalmente a producción de anticuerpos, función de células T, por ejemplo, linfocitos citotóxicos, o bien del sistema inmune innato. ¿Cuál es lo que ustedes pueden plantear? Yo creo que probablemente los pacientes que yo pondría en más alto riesgo de lo que vemos y lo que también he reportado son los pacientes trasplantados, por un lado, o sea, que tienen fármacos que son súper citotóxicos, antimetabolitos, antiproliferativos, que llegan con linfopenia marcada, estamos hablando de recuento absoluto de linfocitos de 100, de 50 muchas veces, en el primer año post-trasplante. Aquellos que reciben terapias antirrechazo, porque se le adiciona un fármaco, por ejemplo, ciclofosfamida, corticoide en dosis alta, esos están en muy alto riesgo. Y el otro grupo son pacientes que reciben terapias de pletora linfocitos B. Y en esos, la verdad es que es muy difícil controlar el virus. En esos pacientes, el ejemplo clásico es un fármaco que se llama rituximab. Con pacientes que han recibido rituximab y que hacen una infección por COVID, hacen viremia meses y como un curso cíclico. Tenemos pacientes que caen hospitalizados, inflamación pulmonar, fiebre, detección de virus. Logramos que se vayan de alta 4 semanas después. Muy difícil controlar sin linfocitos B. O sea, definitivamente eso se ve. Es mucho más homogéneo en ese grupo, en los trasplantados de órganos sólidos y hematopoyéticos. Los otros, efectivamente, son fármacos muy distintos. Aquí hay un gran saco de patologías. Los reumatológicos van desde lo que reciben solo anti-TNF, que no parece ser un factor de riesgo. La infección por VIH bien controlada y con CD4 bueno no está para nada dentro del grupo de riesgo. Y los oncológicos, hay muchos fármacos distintos y modelos clínicos que son interesantes explorar. Por ejemplo, en pacientes oncológicos, terapias oncológicas nuevas como la inmunoterapia y los inhibidores checkpoint están siendo reportados como un grupo de riesgo de tener COVID más grave por una respuesta hiperinflamatoria pulmonar. Y tenemos pacientes que se están tratando con esos fármacos. Es muy difícil, efectivamente, como tú dices, englobarlos todos en un mismo saco. Bueno, le agradecemos a la doctora Balcells por su excelente presentación.